A continuación, nuestro siguiente invitado es administrador de negocios con máster en desarrollo económico de la Universidad de Glasgow, en Escocia. Dedicó sus primeros años de vida profesional a la docencia en EAFIT. Fue secretario de Hacienda de la Alcaldía de Medellín. Desde el año de 1991 se vinculó a la Organización Suramericana como presidente de la compañía de bolsa Suvalor. Fue vicepresidente de inversiones de Suramericana de Seguros S.A. desde el año 1993 y 1996, cuando asumió como presidente del BIC, ahora Bancolombia, después de haber pertenecido a su junta directiva por espacio de 3 años. Actualmente es el presidente de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Calamidades y del Fondo de Adaptación de Colombia Humanitaria. Démosle la bienvenida, por favor, al doctor Jorge Londoño Saldarriaga. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes, muchas felicitaciones y muchos agradecimientos a Complexus y a la Contraloría por organizar estos foros, y en particular al doctor Marco Antonio Velilla, su organizador y coordinador académico. Yo me siento muy contento de estar aquí hablando del tema de desarrollo económico, que fue mi carrera, fue mi estudio, es mi profesión, pero que poco la he ejercido. Tal vez en este trabajo es donde más cerca he estado de su ejercicio. Siempre miramos las tragedias como unos procesos en donde se destruye riqueza de la comunidad. Sin embargo, para nadie es un secreto que estos momentos son también momentos muy importantes por su impacto en el desarrollo, porque lo que obligan es a hacer grandes inversiones y grandes movilizaciones. Y la verdad es que en el caso que nos ocupa esto es así. Yo voy a hacer hoy una presentación en donde señalo lo que es el impacto de este fenómeno dentro de los procesos de desarrollo, donde miramos cuál fue el fenómeno, la magnitud de lo que estamos enfrentando y las obras que se han venido realizando bajo el esquema que el gobierno nacional ha seleccionado para intervenir en este caso. Y vamos a ir desde lo que es más inmediato, la atención pues, de la emergencia, hasta lo que en este momento está en proceso de iniciarse, que es lo que se ha llamado el proceso de adaptación. La verdad es que la atención de la ola invernal tiene mucho que ver con el desarrollo. Por supuesto que uno cuando ve una tragedia de esta magnitud que estamos hablando y encuentra un gobierno que de manera proactiva moviliza un recurso tan grande como el que se ha movilizado para atender esta ola invernal, uno piensa que allí hay una palanca muy importante para el desarrollo. Hoy nosotros en Colombia tenemos alrededor de 20 billones de pesos que han sido destinados por el gobierno nacional a la atención de esta emergencia, de los cuales originalmente 5, pero con algunas adiciones ya estamos llegando a cerca de 6 billones de pesos, están destinados para esa primera etapa, lo que es la atención de la calamidad, la atención humanitaria de los damnificados y la reconstrucción con el ánimo de volver a buscar como la línea básica de vida de las personas afectadas, como la segunda etapa, que es la etapa de la adaptación, donde ya en un más largo plazo se tratará de reconstruir lo que se dañó y de construir las defensas, los elementos que permitan que nosotros hagamos una buena gestión del riesgo y disminuyamos la vulnerabilidad del país. Estas inversiones evidentemente traen en primera instancia una gran creación de empleo. Vamos a ver algunas cifras de las que hasta hoy tenemos estimadas y eso es un impacto significativo. Y traen la posibilidad de desarrollar infraestructura que en la invitación que ha hecho la presidencia, que es una invitación posible pero que constituye un gran desafío, nosotros lo que tenemos que tener como pilar para pensar en esa nueva infraestructura y en esas intervenciones es la de soñar con que nosotros podemos tener una situación mejor después de esta tragedia que la que teníamos antes de que la tragedia se presentara.
Y por supuesto, el tema de la adaptación. La adaptación tiene un gran vínculo, una gran relación con la productividad, porque la verdad es que la situación que nosotros hoy vivimos, de que estos fenómenos nos causaran tanto daño como nos causaran en muchas ocasiones daños que nosotros no teníamos previstos, que no habíamos visualizado y que por lo tanto no habíamos hecho nada para prevenirlos o para mitigarlos, significa que ahí tenemos un elemento muy negativo para el desarrollo de la sociedad, porque se pierden verdaderamente activos, patrimonio de la comunidad de una manera muy rápida que se pudieron haber evitado. Pero no solamente por eso, es que una buena adaptación permite utilizar para beneficio de la sociedad fenómenos que si no se manejan bien pueden constituir una fuente de riesgos. Y en eso pues hay múltiples ejemplos, pero el ejemplo que a mí más me gusta es el ejemplo de la región de La Mojana. En la región de La Mojana vive hoy una de las poblaciones más pobres de Colombia. El índice de necesidades básicas insatisfechas de la región de La Mojana es del doble de lo que es en Colombia. Pero allí en esa misma región tuvimos la población más grande de Colombia, la zona más poblada del país durante 22 siglos, desde el siglo X antes de Cristo hasta el siglo XII de nuestra era. Y eso fue así porque esa zona era rica. La Mojana de los enúes era una zona tremendamente rica porque los enúes manejaban esa región y aprovechaban las inundaciones como una fuente de riqueza, como una herramienta que les daba productividad. Nosotros lamentablemente somos pobres en La Mojana de hoy por la misma razón, por las inundaciones, pero porque no las hemos integrado a nuestro modo de vida y a nuestra tecnología de producción para convertir eso en una fuente de riqueza. De manera que la adaptación bien hecha, la adaptación con toda la reflexión puede constituir una palanca muy significativa para el desarrollo. Miremos entonces, como les anunciaba ahora, lo que fue la magnitud de esta crisis. Este fue un fenómeno sumamente grave por sus características de tamaño, pero por algo que pueden ser sus características logísticas, la duración en el tiempo y la dispersión de sus daños, de sus efectos, y por la gran variedad de tipos de emergencias que se causaron. Más del 96% de los municipios del país fueron afectados, 1.062 municipios, y el 8.8% de la población en algún momento estuvo afectada. Eso son cifras que verdaderamente se constituyen en unas cifras aterradoras, pero más aún el hecho de que la tragedia duró 13 meses. Nosotros empezamos en abril del año 2010 un fenómeno de lluvias que empezó a causar daños en el país, y en mayo del año 2011 todavía estábamos viviendo esas lluvias. Solamente al final de mayo pudimos entender que se había llegado nuevamente a un nivel de lluvias normales y tuvimos ahí un breve lapso de tiempo, muy breve, porque ya vemos lo que nos está sucediendo hoy, donde no se presentaron daños tan severos. Entonces esto era una situación que constituía de por sí un desafío, porque la mayoría de las crisis naturales nosotros estamos acostumbrados a que se producen en segundos y que en ese momento la comunidad puede sentarse a evaluar lo que sucedió y a meditar sobre cómo recuperarse. La verdad es que nosotros tuvimos que empezar un proceso de recuperación en medio de la tragedia. Alguien decía, y me parecía que la descripción era razonable, pues que había existido pues el huracán Katrina, del quien todos en el mundo tenemos la memoria, porque fue un huracán particularmente devastador. Pero ese huracán duró unas cuantas horas. Nosotros tuvimos un Katrina que se asentó sobre el país durante 13 meses, repito. El gobierno, frente a esto, reaccionó de una manera bastante proactiva, y yo creo que
con mucha decisión. Incluso en un primer momento uno veía mucha gente de los analistas que decía, hombre, tal vez el gobierno se le fue la mano en la reacción, esta no es la primera inundación que tenemos, estos no son los primeros daños que tenemos por temporadas de lluvia. Sin embargo, esa reacción que en efecto se produjo por parte del gobierno desde el año 2010, en diciembre del 2010, probó que apenas era suficiente cuando nosotros vimos los daños que se causaron en la segunda parte de esa temporada de lluvias, sobre todo en los primeros meses del 2011, donde nosotros observamos que eran solamente los daños de la zona Caribe, donde habíamos vivido inundaciones muy graves, sobre todo la inundación de la zona del sur del Atlántico, como resultado de la rotura del canal del dique, que era algo con lo que nosotros nunca nos habíamos enfrentado y que hizo pues que se inundara una extensa zona de terrenos que hasta ese momento se consideraban, entre comillas, no inundables, incluso por el mismo Instituto Agustín Codazzi. Pero ese fenómeno que fue el de finales del año 2010 se complementó con un fenómeno muy grave en la zona andina. Y en la zona andina nosotros vimos cómo se produjeron daños enormes, un poco más del 50% de los daños evaluados se produjeron en esta región andina porque se produjeron daños muy costosos de infraestructura. Afortunadamente con una afectación menor de la población, porque no se produjeron esos daños tan extensos, pero fueron entonces desde inundaciones hasta incendios, literalmente, lo que se produjo como resultado de esta temporada de lluvias. Por lo tanto, el gobierno entonces no solamente destinó unos recursos que, como decía en la introducción, son cercanos a 20 billones de pesos, 20 millones de pesos, sino que distribuyó esa intervención en dos pilares. Una, el Fondo Nacional de Calamidades, y otra, el Fondo de Adaptación. El Fondo Nacional de Calamidades se creó con un complemento de instituciones existentes. La Junta del Fondo Nacional de Calamidades, la llamada Junta del Fondo Nacional de Calamidades, existía ya en el país, pero era evidente que el país no estaba en las condiciones de atender una emergencia de esta magnitud. Simplemente para que ustedes tengan una referencia, el presupuesto de la Dirección de Gestión de Riesgo, la entidad que coordinaba el sistema de prevención y atención de desastres hasta la semana pasada, era de alrededor de 30.000 millones de pesos al año. Hace un mes hicimos una adición para este año 2011 de 53.000 millones de pesos a la Dirección de Gestión de Riesgo, únicamente para que se encargue de la primera reacción ante la emergencia. Entonces el gobierno creó digamos lo que se llama el Fondo Nacional de Calamidades, Subcuenta Colombia Humanitaria, que era una institución con mayor capacidad no solamente de atender esos primeros minutos y horas de la emergencia y de atender esa calamidad, sino de seguir prestando la ayuda humanitaria y de realizar las obras de reparación que le devolvían a la gente sus derechos básicos. En ese fue donde se asignaron 6 billones de pesos. Y el Fondo de Adaptación se creó con el ánimo de que Colombia pudiera enfrentar un análisis de verdadera gestión del riesgo, donde se identificaran los riesgos y se mirara cómo se podían mitigar esos riesgos. La verdad es que los riesgos no son de por sí los peligros. Un peligro solito, sin la intervención del hombre, normalmente no constituye un riesgo. Que el hecho de que haga explosión un volcán, que se produzca una creciente de un río, incluso un terremoto, no representa un riesgo hasta cuando lo unimos a una vulnerabilidad que fue producida por la intervención del hombre, porque poblamos las laderas de ese volcán, o utilizamos mal las riberas de ese río, o manejamos mal su cauce, o porque nosotros construimos unas viviendas muy frágiles en donde había la posibilidad de un terremoto o de un tsunami. Entonces ahí sí hay un riesgo, porque ya ahí hay la posibilidad de que se pongan en riesgo los patrimonios de la comunidad y las vidas de quienes la conforman.
tener una cultura de riesgo, como lo vamos a ver más adelante, es esencial para que una sociedad tenga un progreso adecuado y pueda tener una debida protección de su patrimonio y de su riqueza y por supuesto de la vida de sus integrantes. El Fondo Nacional de Calamidades entonces por lo tanto tiene una situación de actuación que es un poco curiosa, que a mí me causó mucha impresión, una descripción de lo que era la intervención en calamidades que leí en los primeros días después de asumir esta responsabilidad, que decía alguien, en las calamidades, en las emergencias, se actúa antes de pensar. Yo pensé que eso era un error de transcripción, pero la verdad es que es así. Uno en las emergencias tiene que privilegiar la intervención inmediata, porque si uno se pone a dedicarle mucho énfasis a la planeación, pues pierde minutos preciosos en salvar la vida y defender las condiciones de vida de las personas afectadas. Por el contrario, entonces se hace lo urgente, no necesariamente lo más importante. En el fondo de adaptación se busca tener el mayor impacto. En el fondo de adaptación es un fondo profundamente reflexivo que busca verdaderamente darle sustento a esa actividad de gestión del riesgo de la que hemos venido hablando. Entonces, la destinación de los recursos del Fondo Nacional de Calamidades, su cuenta Colombia Humanitaria, está en primera instancia dedicada a la asistencia humanitaria. Colombia tiene un sistema de atención de desastres, el que tuvo, repito, tal como estaba concebido hasta la semana pasada, que es de gran valor y de reconocimiento regional, y es una buena coordinación nacional de entidades no solamente estatales, de todas las entidades involucradas en la atención de emergencias, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los municipios, las gobernaciones, etcétera, organizaciones privadas de diversa índole y por supuesto el gobierno. Pero la verdad es que en calamidades, sobre todo como esta, donde hay una pérdida tan grande, se requiere una atención humanitaria que va mucho más allá de esos primeros momentos de la calamidad y se requiere en ocasiones hacer la reparación. Es el caso típico de las reparaciones de vías de acceso, las reparaciones de piezas de infraestructura muy valiosas como son las escuelas, que en un primer momento lo que se pretende no es reconstruir esas entidades como estaban, o esas vías o esa infraestructura como estaba, sino lograr que siga prestando el servicio, así sea en situaciones de limitación o de cierta precariedad. Y adicionalmente buscar la reactivación económica de las partes, de las piezas más importantes. En esa zona del sur del Atlántico, en la zona de La Mojana, en particular en esas dos es bien fácil de ilustrar esto, porque la gente perdió sus viviendas, la gente perdió sus patrimonios, pero perdió su trabajo. El señor que tenía una tienda de proveedor de provisión de insumos en cualquiera de las poblaciones ganaderas de La Mojana, se le hundió su inventario, se le hundió el cuaderno donde anotaba los créditos que concedía, pero también se le hundió la capacidad de pago a sus deudores. Casi que podemos decir, pues, ¿para qué el cuaderno si los señores que le habían fiado la mercancía tampoco tenían ingresos? De manera que ahí había que tener una intervención inmediata, como la que se ha tenido con fondos que se le han provisto al Ministerio de Agricultura y que ha hecho labores muy valiosas de recuperación de la producción o de recuperación de la capacidad productiva de actividades muy importantes. Y voy a mencionar dos, una muy cercana a la entidad que hoy nos aloja, la caficultura, la mediana, la pequeña caficultura en Colombia, sobre todo en ciertos departamentos donde se había extendido mucho la siembra de especies no debidamente resistentes a la roya, se vio muy afectada por el invierno. Y la única forma de mantener la producción de esas parcelas era con un abonamiento mucho más fuerte que el tradicional, lo cual representaba para los productores un esfuerzo económico
que no eran capaces de realizar en un momento muy complicado como era el de la tragedia. Entonces no necesitaba que el cafetal se hubiese inundado, simplemente la falta de sol y el exceso de agua. Algún técnico de la federación una vez le oía yo decir que el café sabía de todo, excepto nadar. No le habían podido enseñar a nadar. El café verdaderamente es una plantación muy delicada al exceso de humedad, por eso es que es tan adecuada a suelos de ladera debidamente drenados. Pero esta emergencia, este periodo de lluvias de 13 meses, verdaderamente sometió a ese café a un estrés. Lo que nosotros hicimos con el apoyo de la Federación de Cafeteros y del Ministerio de Agricultura fue fondear un programa de abonamiento intensivo para lograr que esa producción no decayera y que esos campesinos, por lo tanto, estuvieran, obviamente para parcelas pequeñas, para pequeños productores de café debidamente calificados. Pero también se hicieron otras cosas. Una tierra inundada, en la mayoría de los casos perdía sus pastos, las ganaderías perdían los pastos y requerían volver a sembrar los pastos, una inversión también imprevista para esos productores que el Ministerio de Agricultura ha venido respaldando con toda la capacidad y con muy buen conocimiento técnico, tratando de que ese impacto sobre la actividad ganadera sea menor. Ese tipo de actividades son las que nosotros consideramos que se hacían en el sector pecuario del país. Y obviamente ciertos gastos operativos nuevos que se aparecen en las calamidades y que son unos gastos que son evidentes, pues simplemente la administración de la tragedia, el hecho de tener albergues, el hecho de tener todas estas actividades de atención a las personas que han sido afectadas, tienen unos costos significativos. Hoy Colombia Humanitaria ha logrado tener unos costos de administración muy bajos, menos del 1% de los gastos, menos del 0,5% de los presupuestos que se movilizan se han utilizado en gastos administrativos. Pero de todas maneras, eso recoge apenas parte de lo que son los costos, porque hay muchas entidades, las entidades territoriales y otras entidades de beneficio común que han venido soportando todas estas actividades. Y vale la pena pequeño comercial, porque yo creo que esto es interesante contarlo y es un conocimiento que para nosotros es muy valioso que la gente tenga y sobre todo los asistentes pues a esta reunión. Nosotros enfrentamos este trabajo del Fondo Nacional de Calamidades bajo un esquema que era pues bastante aventurado y muy discutido, que era el de trabajar con la institucionalidad. Y miremos lo que ha sido la ejecución de las obras que estaban en manos de las administraciones territoriales. En julio 23, esas obras prácticamente empezaban, el 26% de los 4.200 proyectos en números redondos que se estaban ejecutando por alcaldías y gobernaciones, habían empezado en un 26%. Pero en la última evaluación que tenemos allí, del 28 de octubre, tenemos el 95%. Hoy tenemos más de eso, hoy tenemos el 96% de esos proyectos iniciados. La verdad es que yo les confieso, eso rebasó mis mejores expectativas, porque nosotros teníamos un sistema que era un sistema de emergencia para identificar y para fondear esos proyectos. Con decirles que para que nosotros le financiáramos los proyectos a un alcalde, lo único que tenía que hacer era describir el proyecto y obtener el aval de su comité local de atención y prevención de desastres, aval que simplemente tenía que decir que el comité local consideraba que esa obra que proponía el alcalde era atendiendo unos daños de la emergencia invernal y que representaba un beneficio para la comunidad para mitigar los daños que le había causado la ola invernal. Con eso nosotros les dábamos la financiación. Yo siempre pensé que más de un 10% de esas obras iban a fracasar por una razón u otra, por problemas de concepción, de diseño, de enunciación, de presupuesto. Y como les digo hoy, puedes tener el 96% iniciadas y más de 400 obras. Ya pues vamos llegando al 10% de obras terminadas, de unas obras que se iniciaron solamente en marzo de este año. Se empezó a aprobarles fondos a ellas en febrero de este año. Eso
es un logro significativo que yo creo que cumple la labor de atender uno de los principales objetivos que nosotros tenemos en la atención de esta emergencia, que es devolver la esperanza a la gente. Más importante que hacer la obra, más importante que atender las necesidades de los damnificados, es que la gente tenga esperanza de que vive en un estado que es capaz de atender sus urgencias y de solucionarlas. Aquí hay algunas cifras sobre las que yo voy a moverme muy rápido. Me parece interesante porque voy a volver sobre este mismo tema más adelante, el primer punto que mencionamos allí, que fue la atención de las aulas. Esa fue una buena experiencia, ese fue un buen éxito, porque se logró, en situaciones precarias es cierto en muchos de los casos, pero se logró que los niños no perdieran su año lectivo. Y eso nos representó beneficiar del orden de 40 a 55 mil niños que habían enfrentado la situación de que su colegio, de que su aula no estaba adecuada para recibir clases, con reparaciones temporales de esas aulas o con construcción de aulas temporales, muchas de ellas de condiciones bastante difíciles, pero que de todas maneras permitían adelantar las labores educativas. Se logró mantener pues la capacidad de estudio de esos niños y muchas otras cosas que hicimos que ahí aparecen pues en esas láminas y que ustedes las ven. Adicionalmente, miremos este impacto. De acuerdo con estimaciones que hemos hecho, con indicativos que tienen algunos centros de estudio, las obras que el Fondo Nacional de Calamidades ha fondeado con estos alrededor de 4,5 billones de pesos que se han entregado a ministerios, a gobernaciones y alcaldías, generarán 84.000 empleos en este país, de los cuales ya la mayoría de ellos están existiendo. Y eso es un impacto muy importante para el país de reactivación, porque esa es una plata de gran capacidad de distribución. Una de las bellezas de la construcción es precisamente que tiene un porcentaje muy grande de su inversión en salarios y en salarios de mano de obra poco calificada o no calificada, lo cual tiene pues ese beneficio de mejorar la distribución, que es algo que llega directamente a la demanda y por lo tanto tiene un impacto muy positivo en el crecimiento del país. Se han comprado máquinas que en ocasiones también generan inquietud, pero estas máquinas, cuando uno habla con los gobernadores, con los alcaldes, representan una herramienta fundamental para el trabajo en esos municipios, porque le dan la versatilidad de atender una cantidad de pequeñas obras de manera permanente y de manera muy ágil. Miremos entonces el Fondo de Adaptación. Como decíamos antes, el Gobierno Nacional creó como hermano de este Fondo de Calamidades un Fondo de Adaptación y ahí subrayamos lo que yo he venido diciendo. El Fondo de Adaptación tiene la función de enfrentar la tarea de mitigación y prevención de los riesgos, que es algo que no solamente nos obliga a realizar una gran cantidad de actividades, sino que nos obliga a que hagamos un esfuerzo de desarrollo de la cultura. Nosotros cuando miramos hacia atrás vemos que efectivamente en Colombia hay muy poca cultura del riesgo. Una de las piezas más importantes que ha fallado durante esta tragedia fue el Canal del Dique. El Canal del Dique se empezó a intervenir en el año 1570, en el siglo XVI. Ahí se empezaron a hacer pues algunas entradas desde la bahía de Barbacoas hacia esa zona de ciénagas absolutamente fantástica y milagrosa pues que tenemos en esa región, que permitía la entrada de champanes pues de 15 centímetros o 20 centímetros de calado, pero que ya empezó a permitir entrar desde el mar hacia allá. En el siglo XVII se presentó la rotura del río Magdalena para que el agua dulce penetrara sobre esa zona de las ciénagas y desde eso se han producido 12 intervenciones del Canal del Dique y alrededor de 22 estudios.
Y ninguna de esas intervenciones, y solamente uno o dos de esos estudios, consideran el tema de la inundación como un tema fundamental. Y claro, la inteligencia reversa siempre es muy fácil. Uno dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo no le había ocurrido? Si estaba uno haciendo un canal en medio de unas ciénagas, que no es ni siquiera un canal como el canal de Panamá, que lo que hace es tratar de sobrepasar una montaña mediante esclusas. No, aquí era separar de las aguas un sitio por donde pudieran circular los barcos con la debida profundidad. O sea que era evidente que la inundación podría ser un riesgo muy grande. Pero la verdad es que nunca nos ocupamos de eso, nos ocupamos del tema de la navegación, por generaciones, y con la vinculación de las entidades más conocedoras de este tema. Entonces, esa es una buena ilustración de cómo los riesgos se construyen. Los riesgos no existen de por sí, cómo hemos construido los riesgos, y ahí nos podríamos gastar, por supuesto, horas, pero ahora que decíamos que aquí hay que construir una cultura, una de las cosas que nosotros pensamos que es importante es no caer en la tentación de un ambientalismo furibundo y de un ambientalismo que llegue a controvertir los beneficios del desarrollo por proteger una malentendida condición natural. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es un equilibrio racional entre el aprovechamiento de los recursos y la gestión de los riesgos, la mitigación de esos riesgos. Nosotros en el Fondo de Adaptación, por lo tanto, entonces tenemos la responsabilidad de enfrentar grandes proyectos, no solamente de obras civiles. Entre las responsabilidades del Fondo de Adaptación están las de velar porque estos riesgos no vuelvan a ocurrir, y eso a lo mejor tiene que ver con los usos del suelo, tiene que ver con la reforestación, tiene que ver con que cada una de las decisiones que tomen desde el gobierno hasta los pequeños productores tenga una consideración del riesgo. Y a uno le da satisfacción de ver que eso se va logrando imponer y que hoy hemos tenido ya progresos. Los planes de ordenamiento territorial tienen la obligación de incluir una consideración del riesgo, pero ahora que por fortuna desde muchos aspectos salimos de la campaña electoral, no es que yo no piense que esa es un pilar fundamental de nuestra democracia y que es una fortuna tenerlo, sino que es una época que nos distrae muchas cosas y nos trae dificultad para la realización de otras. Pero ahora que salimos de eso, que recordamos que durante la campaña electoral se sacaban muchas denuncias de programas políticos copiados, pues bueno, también nos hemos encontrado planes, evaluaciones de riesgo copiadas, en donde ni siquiera se cambia el nombre de los ríos o de las cuencas. Pero la verdad es que eso, más que rasgarse las vestiduras porque ocurra, lo que uno tiene que tratar de desarrollar es que la gente entienda que es tan importante hacer esa identificación de los riesgos como importante, es decir, dónde se van a localizar los usos industriales o los usos residenciales o los usos agrícolas de las tierras de una comunidad particular. Y aquí ilustramos que evidentemente hay que aprobar algunos proyectos. El Fondo de Adaptación, como el Fondo de Calamidades, tiene la capacidad de contratar con el estatuto privado, que eso no significa como que uno contrata por fuera de la ley o que uno escoge a dedo, no. El estatuto privado de contratación es algo que está previsto en la Constitución como una de las alternativas y que precisamente se hace la definición en la Constitución de que puede ser usada en casos de emergencia, por agilidad. Pero el hecho de uno tener ese mecanismo un poco más ágil y más versátil significa también que hay que tener mucho rigor en la aplicación de normas de control para no ir a generar que esa agilidad se convierta en falta de transparencia en la ejecución de las obras. Y eso nos hace que las obras más complejas, como ahí se ilustra en esta lámina, más complejas de las que vamos a adelantar, deben ir hasta 4 veces a la junta directiva. O sea, debe ser un proceso en donde nosotros hagamos el mayor esfuerzo por imponer uno de los elementos básicos del control, y es que haya diferentes entes, al menos relativamente autónomos, que tengan participación
en cada uno de los procesos que uno está desarrollando. Y eso es válido desde la distribución de alimentos del Fondo Nacional de Calamidades, donde decimos, sí señor gobernador, vamos a darle el dinero para que usted distribuya alimentos a las personas que han sido desplazadas y que no tienen posibilidad de acceder a él, pero incluya al comité local para que le diga cuántos son los damnificados, que eso lo revise el comité regional o departamental, que además usted cuando reciba esos recursos contrate un operador independiente. Entonces eso hace que sea un sistema en donde la cooptación de los participantes sea compleja, y eso de por sí ya constituye un elemento importante de control. Lo mismo que este proceso, estos procesos del fondo fueron diseñados con mucho cuidado para que sin sacrificar su agilidad nos dieran la posibilidad de un buen control. Y realmente la contratación privada es una contratación que puede hacerse transparente o puede hacerse no transparente, como lo igual por la ley 80, pero en alguna reunión hace algunos meses con los integrantes de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, donde había habido algunas inquietudes de que se utilizara el estatuto privado de contratación, yo les decía, hombre, yo a la mayoría de ustedes los conozco, o porque la entidad que yo manejaba fue cliente de ustedes o porque ustedes fueron clientes míos. Y todas esas relaciones que tuvimos las tuvimos de acuerdo con el estatuto privado de contratación. Y la verdad es que resultó bastante transparente. Y eso es así. Es decir, depende fundamentalmente de que sea cual sea el modelo, se maneje con una conciencia importante del control. En este proceso nosotros hemos tenido una colaboración muy importante de los entes de control del país, en particular de la Contraloría y de la Procuraduría, que se han lanzado a una de las cosas más difíciles que existen siempre en las actividades humanas, y es cambiar, aceptar cosas nuevas. La verdad es que este tipo de contratación, este tipo de intervención, uno intervenir a través de 1062 alcaldías, de 29 mandatarios regionales, gobernadores o alcaldes del Distrito Capital. Eso era una intervención de una complejidad logística que no se había pensado. La Contraloría desarrolló nuevos procedimientos de vigilancia sobre la marcha y no posterior, de desarrollar nuevos procedimientos para vigilar esas inversiones que nos fueron de gran ayuda y que verdaderamente es admirable que las hayan hecho porque no era fácil diseñar eso sobre la marcha. Y de igual manera la Procuraduría también, y nos han ayudado a hacer una difusión, se han hecho centenares de foros de control con las administraciones municipales y departamentales para que la gente no solamente mejore los sistemas que está utilizando de control, sino que perciba que esto se está convirtiendo en un buen escenario para el control. Esta era entonces la historia que les había traído. Simplemente quiero pues repasar el hecho de que una tragedia puede ser un buen instrumento de desarrollo porque da la posibilidad de dirigir una inversión muy grande en un momento muy corto de tiempo, que eso nos coloca a quienes estamos en la tarea de atenderla la responsabilidad de orientar bien esas obras, de orientar bien esas inversiones, no solamente en el sentido de que se hagan de una manera pronta, efectiva, transparente, sino que se hagan además con un buen criterio para que a más de tener el impacto que queremos sobre la recuperación del desastre o sobre su prevención, tengan también un impacto positivo sobre el desarrollo y que la verdad es que en este caso que nos ocupa, donde tenemos una tragedia de tal magnitud, pues podemos tener un resultado positivo, como ya lo vemos en que solamente esos 6 billones del presupuesto inicial del Fondo de Calamidades pueden tener un impacto de cerca de 100.000 empleos, sin que todavía hayamos calculado, pero que estamos en ello, el empleo que se puede generar con las obras del Fondo de Adaptación. Incluso, algo que se me olvidó mencionar y con ello termino, que hemos contratado a una entidad como Fedesarrollo, no solamente para que nos ayude a ver cuánto empleo estamos generando, sino cómo hacer ese empleo de mejor calidad, la generación de ese empleo de mejor impacto, cómo se prepara la capacidad de trabajo de las personas de las diferentes regiones, porque a veces aumentar la demanda de una manera demasiado elevada de trabajadores en una
sola sección del país o en una parte específica del país, no siempre es una buena noticia, puede ser una mala noticia, puede generar una distorsión tal del valor de los factores que uno acaba haciendo un daño más que un bien, y como dicen las señoras, de buenas intenciones está empedrado el camino a los infiernos, pero esperamos que ahora vamos a tratar de evitar esa ruta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias de nuevo por la invitación.